Este análisis, que no pretende ser más que una somera aproximación e hipótesis para la discusión desprovista de prejuicios dentro de nuestro peronismo acerca del futuro próximo y a largo plazo en nuestro país, no pretende ser más que un aporte, digamos así, aproximado y con todas las incertidumbres que tenemos sobre el presente y el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad. Es un intento de que pensemos entre todos, que es nuestro deber, considero, pensar entre todos, qué es lo que puede suceder a partir de la posible aprobación de esta ley catastrófica y de su posible promulgación con todas las quitas, idas, vueltas, negociaciones, acusaciones de coima, etcétera, también para los propios de ellos, pero que sin embargo aparentemente lograría resistir todas las tempestades propias de la próxima discusión en particular, pero también de lo que pueda presentarse en el Senado de la Nación, sin tener en cuenta que el DNU está en marcha y desconfío personalmente de que los aspectos centrales de ese DNU o de la posible judicialización de algunos aspectos de la ley ómnibus, si es que aprobada y promulgada, puedan tener un andamiento favorable para el campo popular y nacional en el Poder Judicial de la Nación. Por eso me atrevo a arrimarles estos pensamientos bastante sueltos, pero que entre todos podemos colaborar para irlos mejorando. Muchas gracias, paso a desarrollarlos. He decidido bautizar provisoriamente esta charla con el título de Hipótesis para un futuro próximo y a largo plazo de nuestra Argentina y el futuro de nuestro pueblo. En primer lugar, se me ocurrió un subtítulo que dice Debilidad y fortaleza del gobierno nacional. Debilidades, en principio graves, y ejemplos de ello serían no solo toda la extensión inusitada en la historia de un proyecto de tales características que, como ya se han dicho, pretende ser, entre comillas, refundacional, repito, refundacional, sin mayores justificaciones reales, históricas y concretas de qué sería refundacional, de los principios alberdianos normalmente mal planteados y defectuosamente planteados y torpemente planteados por el presidente, desnaturalizados, diría yo. Pero además, todo lo que fue, constituyó y constituye este proceso de debilitamiento ante la sociedad de la política, de los políticos, sobre todo representados en legisladores nacionales, no importa quiénes, en general, reforzando esta visión popular y en este clima de época de que probablemente la maquinaria legislativa nacional, la Casa de las Leyes Nacionales, puede estar a los ojos y debido a las acciones
en otro momento que podríamos considerar absurdas, de enfrentar la tarea de la máxima casa de las leyes a través de nuestra historia, simplemente con posteos a veces ridículos, pero que concitan no solo en decenas de miles de adherentes reales, sino también en una inconmensurable máquina de trolls que tienden a desnaturalizar y desacreditar la tarea legislativa. Primer punto a tener en cuenta. Pero digo que esto forma parte de lo que yo llamaría el conjunto de debilidades a primera vista que conlleva el Poder Ejecutivo Nacional y que de alguna manera, sin que lo podamos certificar, están constituyendo, a mi manera de ver las cosas, una aceleración del proceso de desgaste de la imagen del presidente en distintos sectores de nuestra sociedad, lo cual se podrá verificar o no en los próximos meses. Pero debido a esto que es objetivo, si me permiten, un proceso de debilitamiento acelerado y que probablemente se acelere más si el esquema represivo exagera y con este circo del Ministerio de Seguridad de la Nación, reprimiendo a jubilados, reprimiendo a periodistas, reprimiendo a manifestaciones pacíficas compuestas por ciudadanos, también ciudadanos comunes, como el caso de las chicas que fueron metidas presas durante más de 24 horas por estar sentaditas en una vereda cantando el himno nacional argentino. Muestran a las claras el nivel de confusión y el nivel de debilidad que no es otra cosa que la contracara del tremendo proceso de muestra y acción del aparato represivo federal. Contra estas, podríamos decir, proto-manifestaciones de la sociedad civil, en su mayoría de centros urbanos. Esta debilidad, que la considero yo a 5 semanas, próximas a los 2 meses de asumir el poder, puede profundizarse si las protestas, luego de los resultados, en definitiva, que consiga en diputados, senadores, que puede volver a diputado, que puede ser rechazada o que puede ser directamente elevada y promulgada, no nos puede hacer olvidar que el DNU, que conserva los superpoderes en absolutamente casi todas las materias para que pueda ejercer el presidente de la Nación actividades y decisiones que pueden y deben y van a lesionar, yo diría de manera terminante, el patrimonio de la Nación, el bienestar de cientos de miles o millones de ciudadanos argentinos en distintos niveles sociales y socioeconómicos, jubilados, docentes, periodistas, artistas, en fin, todas las economías regionales, la posibilidad de desarrollo de las pymes, que son el principal factor de mano de obra, de contratación de mano de obra y de generación de trabajo genuino en nuestro país. Se me olvidaban las privatizaciones, donde algunas de ellas son empresas públicas que por lejos está demostrado que generan superávit, y otras que, además de generar algún superávit, promueven y han promovido avances científico-tecnológicos inconmensurables de nuestros gobiernos. Por ejemplo, ARSAT con la colocación de satélites argentinos,
cosa que hace algunas décadas era absolutamente impensable. Aerolíneas Argentinas, que se transformó desde hace algunos años en un mecanismo de conexión y de desarrollo a través de esa conexión de puntos que antes, con la política de cielos abiertos de Mauricio Macri, eran lugares de Argentina, por no generar una rentabilidad en el estricto sentido comercial y capitalista del término, no eran rutas deseables. Acá se ponen en juego conceptos absolutamente ideológicos y totalmente enfrentados sobre lo que es la concepción del desarrollo económico, social y humano de un país. Entiendo que ante la posibilidad de que todas estas cuestiones que estamos viendo, viviendo y sufriendo, lo cual nos genera a vastos sectores de la población, incluidos prestigiosos analistas políticos, intelectuales, filósofos, psicoanalistas, que no nos ocultan y no ocultamos nuestra desorientación ante la absoluta sorpresa cotidiana y permanente, empezando por los discursos de Asunción de espaldas al Parlamento, hecho inédito en la historia argentina, el desconocimiento a través de este símbolo de la representación popular de los diputados nacionales y ese discurso del 10 de diciembre de espaldas al Congreso y dirigido a una concurrencia de adherentes no muy grande, simplemente diríamos unos cuantos miles de personas, dio la primera señal de que este presidente no tenía un apoyo que se tradujera, como clásicamente sucede, en grandes concentraciones a favor, grandes manifestaciones populares. Esta es la primera paradoja. Las estrategias de defensa posibles ante la casi segura profundización de la crisis y la creciente debilidad del Ejecutivo, entiendo yo que tuvo su primer alarma cuando comenzó a circular una hipótesis a la cual hemos asignado una cierta dosis de credibilidad en cuanto a la posibilidad de que en los próximos meses Mauricio Macri intente, si esto sigue así, con algunas posibilidades de éxito, copar áreas estratégicas del gobierno nacional y de esa manera coadyuvar no solo a la estabilidad relativa de este desgobierno, uniendo de hecho en las funciones ejecutivas a toda la derecha y ultraderecha argentina, sino que también lograría, en principio, según esta hipótesis de copamiento del macrismo a Milei, una cierta intento de desmovilización, de fortalecimiento ante un esquema tal vez tan perjudicial, pero entre comillas un poco más lógico y racional de el manejo del aparato del Estado para garantizar todas las cuestiones que surjan en contra del pueblo y puedan llevarse a cabo sin mayores contratiempos ante la sorpresa del pueblo, viendo que
se cristaliza una unificación de derecha y ultraderecha mesiánica en el aparato del Estado.